No sé si la logran ver todos por ahí, chicos. Se ve, ¿verdad? Si no, me avisan, si no se ve. Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, vean, rápidamente, no quiero, esto vamos a tardar más o menos como 1 hora en esta presentación y quiero comentar algunos aspectos de la parte de calibración de termómetros. Entonces, vamos a empezar. La lección se está grabando, entonces si alguien ahí eventualmente quiere revisarla nuevamente, les voy a poner a su disposición ahí en un OneDrive o en algún link el video de esta sesión. Entonces vamos a hablar un poco hoy de lo que es el tema de termometría, que es como se llama. Realmente esto antes se llamaba magnitud de temperatura, pero he tratado de adaptarme un poco a las nuevas definiciones que ha dado el Sistema Internacional de Unidades. Entonces yo les invito a reflexionar en lo siguiente. No sé, a veces yo choco un poco con algunos de mis colegas donde no se valora realmente el esfuerzo, donde siento que no se valora el esfuerzo que ha hecho el BIPM y que ha hecho la humanidad con respecto al uso del Sistema Internacional de Unidades. Digamos, el BIPM ha hecho un esfuerzo que ha tardado décadas, y si no podemos decir que casi siglos, para poder ofrecernos a nosotros un sistema de unidades que sea lo más preciso posible y que nos permita a nosotros la trazabilidad y la precisión y la confianza en todas las mediciones que nosotros realicemos. Y por esta razón es que es fundamental e importante digamos, adquirir conciencia de no solo utilizar adecuadamente el Sistema Internacional de Unidades, sino además conocerlo y saber cuáles son cada una de las unidades de base que nosotros vamos a trabajar por acá. Entonces, de ahora en adelante queda total y absolutamente prohibido, chicos, emplear el sistema inglés en termometría. O sea, si ustedes encuentran escalas en Fahrenheit o Rankine, van a hacer las respectivas conversiones. En la práctica existen unidades inglesas. Por ejemplo, el Fahrenheit todavía se utiliza mucho en aire acondicionado y en algunas aplicaciones, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que saber es convertir adecuadamente esas unidades a las unidades del sistema internacional. O sea, no tienen que tenerles miedo a las unidades inglesas. Lo único es que no se trabajan desde el punto de vista de trazabilidad porque las definiciones se hacen sobre el Sistema Internacional de Unidades. Los ranking, que no sé si alguno de ustedes lo conoce, era la unidad de temperatura absoluta en sistema inglés. Ese definitivamente no lo vamos a utilizar. Y yo sé que ya los cursos actuales de termodinámica 1 y termodinámica 2 con los profesores que ustedes han tenido ya no emplean unidades como ranking, sino que se utiliza el Kelvin. Entonces ya para nosotros ha sido muy natural el uso del sistema internacional. Vamos a hablar de algunos antecedentes históricos asociados con el tema de temperatura. Lo primero de lo que quiero hablar es, bueno, ¿dónde inicia la intención de medir temperatura? Porque de alguna manera, no sé si usted siente que la magnitud de temperatura es como algo muy arbitrario, ¿verdad? Es una magnitud que no es fácil, digamos, definirla desde el punto de vista práctico y que de alguna forma la definición básica de temperatura está asociado al término de si algo es caliente o frío, ¿verdad? Entonces queremos adentrarnos un poco más en esta definición. Los primeros indicios históricos del ser humano en el tema de temperatura vienen precisamente con el uso de este instrumento que ustedes ven por acá que se llama el barotermoscopio, ¿verdad? Entonces hay un científico que era Guillaume Amoton que realizó sus primeros estudios en temperatura termodinámica, pero él se dirigió, ¿verdad? Sus esfuerzos se dirigieron básicamente a trabajar volúmenes de aire constante sujetos a cambios de temperatura. No fue sino hasta Galileo Galilei que utilizó este dispositivo que ustedes pueden ver por acá, que se llama básicamente el barotermoscopio, que utilizó la expansión volumétrica de los líquidos en tubos como una medida relativa que le dio origen precisamente al termómetro moderno de líquido en vidrio actualmente utilizado. Todavía hay algunas aplicaciones que utilizan el barotermoscopio, pero es algo muy primitivo. Básicamente lo que usted tenía eran estas células con líquidos de diferente densidad, cada uno identificado con un color. Algunas suben y otras bajan dependiendo de los cambios de temperatura del líquido que usted tenga dentro. Y además, como esto estaba abierto a la atmósfera, pues básicamente uno lo que tiene aquí es también el efecto asociado a la presión atmosférica. Por eso se llama barotermoscopio, ¿verdad?
Ahora, estamos hablando que eso fue en una época bastante primitiva, ¿verdad? Por lo menos para la ciencia y para los paradigmas bajo los cuales se había desarrollado la física moderna, ¿verdad? Para el año 1630 se dio un avance importante en temperatura que fue el desarrollo de la tecnología para fabricación de capilares de vidrio, ¿verdad? Esos capilares utilizaron agua y alcohol como dispositivo parecido a lo que ahora conocemos como los termómetros de bulbo o termómetros de líquido en vidrio. No sé si ustedes reconocen la fotografía de quien está ahí, ¿verdad? Es Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton, dentro de sus muchas cosas que él aportó a la humanidad, incluyendo, digamos, la mecánica clásica, que básicamente se la debemos a él, también hizo propuestas importantes en lo que fue el tema de temperatura. Él utilizó el punto de congelación y la temperatura de una axila de hombre sano para establecer una escala que vaya de 0 a 12. Es decir, ya Newton, dentro de su comprensión que tenía del mundo, tenía claro lo que significaba el concepto de temperatura y vean que fue entre 1642 y 1727, muchachos. En ese tiempo no se había creado la termodinámica. La termodinámica le faltaban 100 años para desarrollarse y sin embargo ya Newton tenía los primeros indicios de lo que era el concepto de temperatura. Temperatura, el desarrollo del concepto de temperatura es algo que le ha costado mucho entender al ser humano. Y ahora vamos a hablar un poco de eso y por eso yo quisiera que adquiriéramos un poco de conciencia de lo que esto significa, ¿verdad? Realmente el llegar a tener la definición actual. Un señor que se llamó Gabriel Fahrenheit, ¿verdad? Que tal vez ustedes recuerden el apellido de él porque la unidad de temperatura del sistema inglés relativa se llama precisamente Fahrenheit. Fahrenheit era alemán y propuso una escala en 1715 que incorporara la temperatura corporal y 180 divisiones entre el punto de congelación y ebullición del agua. Esa es básicamente la escala. Fahrenheit lo que él buscaba era capturar o por lo menos materializar la temperatura más baja del universo. En aquel tiempo se creía que la temperatura más baja del universo estaba en Siberia y él trató de buscar precisamente la zona más fría que pudo encontrar en el planeta. Se cree que él tuvo algunos problemas ahí con respecto a lo que fue su temperatura corporal. No sé, tal vez tuvo fiebre por ahí y quedó un poquito desajustada la escala, pero como sea, fue una escala que realmente se utilizó por mucho tiempo, casi por 2 siglos, podríamos decir, ¿verdad? Esta escala se dejó de utilizar formalmente cerca de los años 90. Hace unos 30 años ya se dejó de utilizar. Sin embargo, en algunos dispositivos queda como de museo, ¿verdad? Todavía usted puede encontrar algunas referencias a grados Fahrenheit, pero básicamente tiene su fecha de caducidad, ¿verdad? Los grados Fahrenheit ya se están dejando de utilizar prácticamente en todo, ¿verdad? Este señor que aparece abajo, Anders Celsius. Anders Celsius era astrónomo, ¿verdad? Y en 1724 describió una escala de temperatura, curiosamente, entre los puntos de ebullición y congelamiento del agua en la atmósfera, pero él divide esa escala en 100 partes, ¿verdad? El punto de ebullición lo puso en 0 y el de congelación en 100, los puso al revés de como nosotros lo podríamos conocer. Y esa fue la escala que propuso Celsius. Este otro señor que está acá, que fue Carlos Linneo, que vivió en los años 1700, ¿verdad? Fue el que después de la muerte de Celsius invierte la escala, ¿verdad? Pero se le sigue llamando escala de grados Celsius. Y lo que él hizo fue definir el punto 0 en congelación y 100 en ebullición del agua a una atmósfera. Aquí quiero hacer una aclaración importante, señores y señoritas. En el año 1948 se adoptó de manera oficial el cambio de grados centígrados a grados Celsius. Es decir, más o menos hace unos 70 años, 72 años, ya se eliminó el término de grados centígrados. Entonces es absolutamente incorrecto decir grados centígrados. Lo correcto es decir grados Celsius. La unidad de Celsius es la única unidad que se escribe en mayúscula, el nombre de la unidad como Celsius, ¿verdad? Entonces eso tomarlo en cuenta porque es importante. También, digamos, como reflexión final de toda esta parte histórica, es interesante notar que a pesar de que muchas de las aplicaciones prácticas para la medición de temperatura son empleadas el día de hoy,
en aquellos tiempos el desarrollo del concepto de temperatura estaba limitado básicamente al tema de la investigación. Es decir, no se consideraba una magnitud tan importante como podía haber sido dimensional o como hubiera sido, por ejemplo, masa, en la cual hubo digamos, muchos aportes y mucha necesidad, sobre todo por el tema del comercio. La temperatura empezó a ser importante, señores, hasta que se da un cambio importante en la historia de la humanidad, que fue la revolución industrial del siglo XIX. Con la revolución industrial del siglo XIX nace lo que se llama el desarrollo de las máquinas de vapor, ¿verdad? Y el nacimiento del tren. La máquina de vapor existía desde mucho antes, pero el tren básicamente nos obliga a tener que desarrollar toda una tecnología en las magnitudes de presión y temperatura. Y de hecho, no sé si ustedes lo saben, la termodinámica, tal como nosotros la hemos aprendido, fue desarrollada desde la ingeniería, desde básicamente inicios o incluso finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Se creía antiguamente, por ejemplo, antes del desarrollo de la termodinámica, que el calor y el trabajo se medían en unidades diferentes. Entonces, el calor se medía en unidades que eran las calorías y el trabajo en unidades de distancia por fuerza. Entonces, la unidad que se empleaba era la libra-pie, por ejemplo, que era la típica que se utilizaba en Inglaterra en aquella época, ¿verdad? En el sistema inglés. Eso básicamente cambió. Cambió porque cuando se propone la primera ley de la termodinámica, que fue precisamente Joule, un cervecero escocés que la propone, en esa primera ley de la termodinámica él habla de que el trabajo, lo que llamamos trabajo y calor, realmente son manifestaciones de un mismo fenómeno que nosotros vamos a llamar energía. Y por eso es que cuando usted suma el trabajo más el calor, tiene una constante integrable que es básicamente una energía. Y esa energía plantea la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica vino tardía, vino hasta adentrado del siglo XIX. Se utilizaban antes de la primera ley de la termodinámica otro tipo de teorías como la teoría del calórico, que era más una teoría médica, ¿verdad? Donde decía que cuando usted se enfermaba y le daba fiebre, era porque había un fluido que ingresaba a su cuerpo llamado el calórico. Pero esa teoría no se sostuvo por mucho tiempo porque habían muchas cosas que no podían ser explicadas con el calórico. Por ejemplo, si usted tenía 2 cubos de hielo y los rozaba, se derretían debido a la fricción y eso no podía ser explicado con la teoría del calórico. Entonces hubo mucho que pensar y desarrollar a lo largo del siglo XIX para llegar a entender realmente qué era la temperatura. Incluso como anécdota, es interesante que cuando se tuvo, digamos, problemas con respecto a enfermedades como la malaria, como todo esto que hubo en el siglo XIX, se dieron cuenta que la gente que vivía aquí en las tierras tropicales utilizaban matamoscas y evitaban que los zancudos y los mosquitos y los insectos, digamos, se les acercaran o los picaran y veían que había menos enfermedades, habían menos contagios con la gente que básicamente no les picaban los mosquitos o los insectos. En ese momento no se conocían los microorganismos ni se conocían las enfermedades tal como las conocemos nosotros y se creía que era un tema de filtración del aire. Entonces, se desarrolló todo un tema de filtración. Los primeros inicios de la refrigeración iban en búsqueda precisamente digamos, de modificar los ambientes. El aire acondicionado nace ni siquiera porque usted quería acondicionar el aire, era porque básicamente ya entrado el siglo XX habían problemas con las impresiones a color. Entonces, Carrier propuso un sistema para poder controlar el aire. El sistema no funcionó, pero resulta que fue interesante como opción de negocio para aquellas zonas del sur de Estados Unidos donde había mucho calor. Entonces, el desarrollo de la termodinámica de repente está lleno de muchos, digamos, aspectos históricos que fueron muy coyunturales y que precisamente por la forma en que se fueron dando dieron opción a que conozcamos el mundo de termodinámica y de termometría tal como lo manejamos nosotros en este momento. La termodinámica
Y la primera ley, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué hay una ley cero y hay una primera ley. Bueno, la ley cero es porque se considera más fundamental que esta primera ley que yo les mencionaba. La ley cero básicamente lo que establece es cómo, ahorita lo vamos a ver, cómo definir el concepto de una temperatura. Y después viene la segunda ley de la termodinámica, donde básicamente se establece el concepto de entropía y donde existe una dirección hacia la cual ocurren los fenómenos termodinámicos y no pueden ocurrir en dirección inversa. Y básicamente la termodinámica aporta esa gran, digamos, ese gran conocimiento a lo que fue la ciencia moderna, porque yo creo que, digamos, principios como la causalidad, principios que nos dicen a nosotros hacia dónde va la dirección del universo, ¿verdad? Todo este tipo de cosas solo podrían ser explicados bajo el concepto de aumento de entropía en nuestro universo. Entonces eso es importante. Y por último, la tercera ley de la termodinámica, no sé si la conocen, que es básicamente que no existe temperatura por debajo del cero absoluto, fue desarrollada hasta 1930, chicos, hace menos de 100 años. O sea, esto de la termodinámica está recién salido del horno. No tiene un siglo de haber salido. Entonces, poco a poco ha habido una evolución muy acelerada en el concepto de temperatura. Las primeras escalas que se desarrollaron a finales del siglo XIX fueron las escalas de temperatura basadas en hidrógeno. Hoy por hoy, basamos una definición de temperatura en el concepto de entropía y constante de Boltzmann, como lo vamos a ver. Y ese concepto tiene básicamente un año de haberse estrenado. Básicamente a partir del 20 de mayo del año 2019, 20 de mayo es el Día Internacional de la Metrología. El año pasado precisamente se adopta la definición actual de lo que nosotros entendemos como el Kelvin, que en un momento la vamos a ver. Muy bien, entonces, entendiendo esa parte histórica y entendiendo la importancia que tiene la temperatura dentro del contexto de la ingeniería mecánica, es bueno recordar la ley cero. La ley cero de la termodinámica establece que dos sistemas en equilibrio térmico con un tercer sistema están en equilibrio uno con otro. Sin embargo, esto no proporciona la definición de igualdad de temperatura ni ofrece un medio para poder definir una escala de temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si usted tiene un medio 1 y entra en equilibrio térmico con un termómetro y ese mismo termómetro usted lo lleva con equilibrio térmico con un medio 3, significa que 1 y 3 tienen la misma temperatura. Entonces viene el tema de equilibrio térmico. Y el concepto de un termómetro de líquido en vidrio básicamente es el medio que me permite a mí establecer la temperatura. Entonces, básicamente, ¿qué es un termómetro? Es un medio que guarda la memoria del equilibrio térmico de un sistema. Eso es un termómetro, ¿verdad? Para poder definir temperatura, uno necesita una escala. Y les invito a pensar en esto, chicos. A diferencia de otras escalas, por ejemplo, el metro, cuando usted tiene una regla de 1 metro y le pone otra a la par, tienes 2 metros, los puedes juntar. Tenés 1 kilogramo, coloca otra pesa de 1 kilogramo a la par, duplicaste la masa. Pero en el Kelvin no es tan fácil. Si usted tiene un Kelvin y tiene otro Kelvin, usted no los puede sumar para sacar 2 Kelvin. No se puede porque este es un tema de equilibrio. Entonces resulta que la escala de temperatura es un poco más difícil de definir. Para que una escala de temperatura cumpla con todos los requisitos de ser un adecuado patrón, necesita de 3 cosas. Definición de un tamaño del grado, que ya lo hemos establecido. La escala que nosotros utilizamos es Kelvin. Y también la escala relativa, que es el grado Celsius, que básicamente el tamaño de un grado Celsius y el de un Kelvin son iguales, ¿verdad? Nada más que el cero está definido en puntos diferentes. Por eso en Kelvin el cero está definido en el cero absoluto. Pero en Celsius están básicamente en el punto de congelación del agua, ¿verdad? Ahora, la definición del tamaño del grado es el primer requisito, pero el segundo requisito es que tenga puntos de referencia fijos para el establecimiento de temperaturas conocidas. Es decir, usted tiene que agarrar lo que conocemos de la naturaleza y ver qué nos brinda la naturaleza para establecer puntos fijos. Entonces hay un punto fijo muy interesante que se llama el punto triple del agua. Entonces yo les invito a que lo vean. El punto triple del agua, si ustedes llevaron un curso de termodinámica, uno que se diera a querer, tuvieron que haberles hablado de esto. El punto triple del agua es el punto en el que coexiste el agua como líquido, como gas y como sólido. Es un punto raro, ¿verdad? Porque es un punto donde usted puede observar un cubo de hielo en agua, en equilibrio y a su vez ebulliendo.
Y usted dice, ¿y cómo logro eso? Bueno, hay un punto que básicamente se da aproximadamente en 700 pascales de presión, es un vacío muy fuerte, y en una temperatura de 0,01 grados Celsius. En ese punto usted tiene el punto triple y ese se considera un punto fijo. Pero no es el único punto fijo que existen. Existen cerca de 17 puntos fijos en una escala que se llama la escala internacional de temperatura, que se emplea para definir temperatura, ¿verdad? Y luego tenemos un medio de interpolación para esos puntos fijos. El medio de interpolación usualmente son fórmulas que también están definidas. Con esas tres cosas, usted puede definir una escala de temperatura. Y básicamente esa escala de temperatura es la que utilizamos hoy por hoy, que vamos a ver que se llama la ITS 90, que es la escala internacional de temperatura desarrollada en 1990, donde se incluyen esos tres requisitos. Muy bien, ahora, cuando nosotros hablamos de termometría, ¿de qué estamos hablando? La termometría incluye tres áreas. Las, básicamente, mediciones de temperatura, que incluyen toda la instrumentación, patrones, la escala internacional de temperatura, que ahora la vamos a ver, y la respectiva realización, es decir, cómo construye uno la escala de temperatura. Resulta que cuando usted construye la escala de temperatura no hay que irse hasta el BPM a buscar los patrones, no. Los patrones de temperatura están en lo que nosotros llamamos puntos fijos, que por ejemplo en nuestro caso están en la Comet, algunos, o incluso en el laboratorio empresarial de Recope. O sea, usted no necesita probablemente salir de su casa siempre y cuando usted tenga esos puntos fijos para poder materializar la temperatura. Luego, otra de las áreas que incluye la humedad, usualmente incluye el concepto de humedad relativa. Entonces, hay un tema en metrología que lo usamos mucho los ingenieros mecánicos que se llama la psicometría. Entonces, el cómo medir humedad relativa, cómo medir humedad absoluta y cuáles son las ecuaciones que gobiernan básicamente todo esto, ¿verdad? Las cartas psicométricas que nosotros empleamos vienen de ecuaciones de estado. Entonces, ¿cómo das trazabilidad a todo eso? Y bueno, en magnitudes termofísicas no les puse ninguna, pero básicamente están asociadas a todas aquellas asociadas con transferencia de calor, incluyendo ejemplos como la conductividad térmica, señores. Entonces, ese tipo de cosas también están incluidas dentro de termometría. De esas tres áreas, la que nosotros vamos a ver en este curso es la primera, que es mediciones de temperatura, pero no podemos olvidar que tanto magnitud como las otras magnitudes termofísicas forman parte también de esta área. Ahora, veamos qué es la escala internacional de temperatura. Para eso, quiero que partamos de algo muy concreto, que es cuál es la unidad de medida de temperatura en el sistema internacional. Bueno, en el sistema internacional, la unidad de temperatura que usamos es la temperatura termodinámica. La temperatura termodinámica básicamente tiene una definición formal y está asociada con el nivel de agitación o energía térmica molecular que puede tener un sistema. Entonces, uno intuitivamente sabe que un sistema donde las moléculas tengan mayor energía cinética molecular, ¿verdad? De alguna manera tiene una mayor temperatura, ¿verdad? Entonces, uno dirá, bueno, pero si ya yo tengo una unidad asociada a la energía, que es el joule, ¿para qué necesito una unidad asociada a temperatura? Bueno, porque resulta que los sistemas termodinámicos tienen un comportamiento diferente. La naturaleza es diferente y necesitamos de esta unidad para poder tener un sistema completo, ¿verdad? Entonces el Kelvin, cuyo símbolo es K, es la unidad termodinámica del SI y se define tomando como valor numérico fijo la constante de Boltzmann, 1,380,649 por 10 a la menos 23 cuando se expresa en unidades del Joule Kelvin a la menos 1. Y aquí quiero que hagamos una pequeña pausa para poder explicar la implicación que hay precisamente en esta definición. Entonces, quiero que nos vayamos a la pizarra. Voy a mostrar por acá. Entonces, quiero que recordemos un poco. Vamos a ver. Vayámonos un momento a recordar sus conceptos de termodinámica 1, chicos. Entonces, empecemos por algo fundamental. Porque yo necesito que esto lo entendamos. ¿Qué es la constante de Boltzmann?
No qué es en valor, porque ya se los acabo de dar, sino conceptualmente qué es la constante de Boltzmann. ¿Por qué la constante de Boltzmann es importante? Bueno, porque la constante de Boltzmann es necesaria para poder establecer una relación entre energía y temperatura. Para eso es que se utiliza la constante de Boltzmann, ¿verdad? La constante de Boltzmann tiene unidades de Joule por Kelvin. Eso significa que es una unidad que me permite a mí relacionar temperatura con energía. Y acordémonos que su definición o está incluida en muchas partes de la termodinámica, pero una de las partes fundamentales es en la definición del cambio de entropía. No sé cómo se los enseñaron, pero usualmente se expresa como la constante de Boltzmann por el logaritmo natural del número de posibilidades. Entonces, esto que está acá, este es el número de estados, ¿verdad? El número de microestados, digámoslo así. ¿Qué significa eso del número de microestados? Bueno, si usted tiene un sistema termodinámico, ¿de cuántas formas puede acomodar su sistema termodinámico? Entonces, si el sistema que usted tiene es un líquido o un gas, va a tener una mayor cantidad de microestados que si usted lo que tiene es un sólido, porque el número de grados de libertad en el que se puede mover cada una de las partículas va a ser más reducido. Pero esto que está aquí es la constante de Boltzmann, chicos. Y esta constante de Boltzmann está en Joule Kelvin. Veamos un momentito el análisis de dimensiones. El número de microestados es un número adimensional. Es un número adimensional. ¿Y cómo sé yo que es adimensional? Bueno, porque es un conteo, es un contador de estados. Y además yo no le puedo sacar un logaritmo a algo que no sea adimensional. Entonces, el logaritmo, ¿por qué un logaritmo? ¿A quién se le ocurre meter el logaritmo de un número adimensional de microestados? Bueno, hay una razón, y es una razón práctica, y es que este número de microestados es extremadamente alto, chicos. Entonces, el número de microestados, al ser tan alto, hacer una cuestión del orden de moles, los moles van por el orden de 10 a la 22 por el número de posibles estados, sería inmanejable un número muy grande. En cambio, si usted llega y le saca un logaritmo de ese número, es mucho mejor. Piénsenlo ustedes como en los volúmenes, cuando usted sube el volumen de un radio, ¿verdad? De un radio analógico, de los radios de los 90, ¿verdad? Usted lo que tiene es una escala logarítmica. ¿Para qué? Para poder tener todas las posibilidades del volumen, desde uno más alto que le reviente usted los oídos hasta uno más bajo que le permita escuchar lo más sensible. El logaritmo tiene esa propiedad. Entonces, por eso se saca un logaritmo. Y la constante de Boltzmann en Joule Kelvin lo que te permite a vos es básicamente darle unidades a lo que es la entropía. No sé si ustedes alguna vez han preguntado qué es la entropía. La entropía, de una vez les digo, no es el estado de desorden. Quien me diga eso es porque no sabe qué es entropía. No, eso no es el estado de desorden, ¿verdad? No, eso es absolutamente un mito. Eso es una mala explicación. Si alguien lo ha pensado, retírelo de su mente. No. La entropía es un contador. Básicamente es un contador que te dice a vos el número de posibles estados que puede tener un sistema. Entonces, un sistema que usted puede acomodar de muchas formas, básicamente es un sistema con mayor entropía. Usted podría sacarle la entropía, por ejemplo, a barajar un conjunto de naipes, porque usted puede llegar a barajar las 52 cartas, que sería básicamente 52 factorial microestados, le saca el logaritmo y lo multiplica por una constante de Boltzmann y podrías calcular la entropía que se genera precisamente por barajar un naipe, por hacer un gallo pinto, como lo hemos visto, ¿verdad? Porque termodinámicamente ese es el concepto. Entonces, la definición actual del Kelvin está asociada a darle un valor fijo a la constante de Boltzmann. Es decir, ya de ahora en adelante la constante de Boltzmann, al igual que, digamos, la constante de Boltzmann, veamos las constantes más importantes de la física. La constante de Boltzmann, la velocidad de la luz en el vacío, esa es absolutamente fundamental, ¿verdad? Y H de Planck, la constante de Planck, estas tres constantes no tienen incertidumbre. Es decir, tienen valores definidos por codata específicos donde uno esperaría que esas constantes no cambien con la evolución del universo. O sea, uno espera que esas tres constantes no cambien conforme el universo vaya envejeciendo. No sé si ustedes saben que el universo tiene una caducidad y que en algún momento se va a enfriar, vamos a perder todo, se van a apagar las estrellas, va a volverse un lugar frío,
Algunos incluso teorizan que se va a volver a comprimir y llega a ser una partícula, pero eso es más ficción, no lo sabemos. Pero en el universo, en un tiempo, digamos, de unos cuantos millones de años, que es donde uno podría decir que es aproximadamente constante, uno esperaría que esas constantes estén dentro de la arquitectura del universo. Es decir, cuando Dios hizo el universo, Él estableció ingredientes, pónganlo así, donde esos ingredientes son esas constantes universales que nosotros estamos definiendo como patrones para poder establecer nuestro sistema internacional de unidades. Ok, está bien. Entonces, volvamos a la presentación y veamos entonces la definición que tenemos en este momento para temperatura. Entonces, básicamente el símbolo es el K, que es el Kelvin, ¿verdad? Y esa unidad me obliga a mí precisamente a definir un valor de constante de Boltzmann que es constante, sin incertidumbre, ¿verdad? Entonces, esa es la definición que actualmente nosotros tenemos. Hay implicaciones de esta definición, ¿verdad? Hay implicaciones entre la relación de temperatura y energía, que ahí se las voy a dejar en el documento del capítulo 5. Existen básicamente las escalas de Celsius y Kelvin, donde básicamente para pasar de una escala a otra se suma o resta el término de 273,15. No se coman el coma 15, por favor, ¿verdad? En cálculo machetero y tornillero pueden hacerlo en Fermi, ¿verdad? 273, pero esto es 273,15 realmente, ¿verdad? Lo digo porque algunos vienen con mañas de otros cursos de física o de termo y no ponen el coma 15, ¿verdad? Luego, aquí les presento lo que se llama una celda del punto triple. ¿Se acuerdan que yo les dije que para poder crear un patrón de temperatura se necesitan 3 requisitos? Una escala, puntos fijos y fórmulas de interpolación o medios de interpolación. Entonces, esta es una celda del punto triple. En esta celda del punto triple ustedes pueden ver, esta está cerrada. Lo que recubre aquí básicamente, lo que tenemos internamente es un agujero que usualmente se llena con glicol, ¿verdad? Entonces, podría ser con otro fluido, pero usualmente eso es el glicol y ahí se introduce un termómetro que usted quiere ajustar. Tenemos líquido aquí, básicamente ustedes lo pueden ver. Alrededor del líquido se forma, por decir así, una camisa de hielo y en la parte de arriba se presenta el gas. Entonces, aquí en la frontera, donde se encuentra básicamente el líquido con el sólido y con el gas, se está presentando el punto triple del agua, que es básicamente el que define uno de esos puntos fijos para temperatura, ¿verdad? La ITS 90 tiene muchos puntos fijos, ¿verdad? La ITS 90 ha sido una escala que ha ido evolucionando desde 1887, llamada la escala internacional del nitrógeno. Estuvo la ITS 27, la 48, la 68, la 76 y la 90. Una pequeña modificación que aquí no la incluí, chicos, que es básicamente la escala del 2000, que afecta sobre todo en temperaturas del orden de los milikelvin. Es decir, en la parte a llamada en criogenia se desarrolló una escala muy particular que fue aprobada aproximadamente hace unos 20 años. Aquí no está, pero es una modificación, ¿verdad? Las escalas como estas, chicos, son, digamos, lo que uno llama en metrología mise en pratique. Ahorita estamos con la ITS 90, ¿verdad? Pero son los mise en pratique. ¿Qué es el mise en pratique? Es básicamente la forma práctica que nosotros tenemos de materializar las unidades del sistema internacional. En el capítulo 5 yo les di a ustedes varios métodos para poder materializarlas, ¿verdad? Entonces existen al menos 5 experimentos que actualmente están en desarrollo que cumplan con la definición del Kelvin, que pueden ser utilizados. Eventualmente la idea, ¿verdad? En un futuro medio o tal vez lejano, quién sabe si estaremos en vida para poder verlo, ojalá que sí, va a desaparecer la ITS 90. Y una de las cosas que yo les recomiendo en la vida, chicos, es que se vayan adaptando a los tiempos. Verá, si usted se quedó con los conceptos de la ITS 90 y con eso va a ir a trabajar el resto de su vida, cuando lleguen las nuevas definiciones vas a verte en problemas. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es romper ese paradigma de que el conocimiento es el mismo todos los días. No, el conocimiento del ser humano cambia, ¿verdad? Todo cambia, los modelos, la forma en que vemos el mundo cambia, ¿verdad? No podemos pensar que la historia y el desarrollo de la ciencia es estático y la metrología es ciencia, ciencia aplicada.
digamos, de las ramas de la ingeniería mecánica, la más cercana a investigación y ciencia aplicada, yo puedo decirle sin lugar a dudas que es la metrología. Y la metrología además es una herramienta que ayuda a las demás áreas de la ingeniería, ¿verdad? Ahora, la definición moderna de la escala de temperatura que da la metrología, la metrología es un estándar o un patrón llamado la ITS 90. Ese patrón establece una serie de puntos fijos que son estos 17 puntos fijos. Estos pueden bajarlos de un documento que fue publicado en 1989 por la revista Metrología, se llama así, una revista francesa, y muestra puntos con sus respectivas temperaturas. Vean que ustedes tienen puntos desde menos 273,15 Celsius, o sea, de 3 a 5 Kelvin, que es el punto del vapor del helio, ¿verdad? El hidrógeno también. El TP es punto triple. Este es el melting point, ¿verdad? Y este es el freezing point, o sea, el punto de congelación y el punto de derretimiento, que no necesariamente son los mismos, porque están, una cosa es el punto en el que empezaste a congelar y otra en el que empezaste a derretir. Entonces, estos puntos son puntos fijos. El agua se encuentra acá, es un punto triple, pero también hay puntos triples, por ejemplo, en mercurio, en argón, en oxígeno y en neón para temperaturas muy bajas. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica, nosotros en la COMET estamos en el punto 8, por ejemplo, tenemos el punto triple del mercurio y de ahí tenemos una escala con buena trazabilidad de ahí para arriba, básicamente toda, ¿verdad? Aquí hay una representación gráfica de lo que es la ITS 90. Este pedacito que va de 0 a 100 Kelvin incluye toda esta serie de puntos fijos que están acá. Y después de los 100 Kelvin, aquí están los demás puntos fijos. Este rojo que está acá es muy importante porque es el del agua y es el más utilizado, pero de ahí hacia arriba tenemos puntos hasta más altos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tenemos el cobre. Entonces, en este primer rango de acá, esto es lo que llamamos criogenia, ¿verdad? La criogenia son las aplicaciones de temperatura más bajas que existen. Y entonces ahí hay gente haciendo investigación muy específica, ¿verdad? Donde, por ejemplo, uno de los retos es tratar de llegar a puntos por debajo del cero absoluto, ¿verdad? Y entonces hay gente que anda haciendo investigación por ese lado, es lo que se llaman temperaturas negativas, qué pasa con las leyes de la termodinámica por debajo de los 0 Kelvin, ¿qué ocurre ahí, verdad? Eso es un mundo como misterioso, pero por ahí hay gente haciendo investigación. Entonces se necesita trazabilidad en criogenia. Luego, más o menos después de los 13 Kelvin hacia arriba, se utilizan los termómetros de resistencia de platino, que son termómetros cuya resistencia varía muy linealmente con la temperatura. En nuestro laboratorio en mecánica tenemos un buen termómetro de resistencia de platino que permite calibrar lo que son termómetros de líquido en vidrio. Después de ahí, en el punto más alto, tenemos lo que es el termómetro de radiación, que funciona con la ley de radiación de Planck. Yo no sé si ustedes llevaron el curso de transferencia de calor, pero hay un capítulo completo asociado a la ley de radiación de Planck y a la forma en que se aplica, por ejemplo, para lo que es relacionar la radiancia espectral con la temperatura de un cuerpo, especialmente si ese cuerpo es un cuerpo negro. Entonces, aquí básicamente no hay un límite hacia arriba, porque todavía no tenemos un límite práctico en la medición de la radiación, digamos, a nivel de la ley de radiación de Planck. En algún momento yo le pregunté a un colega, ¿verdad? Que, bueno, me supera en conocimiento y él me dice que de momento no hemos encontrado límites desde el punto de vista experimental en cuanto a una alta temperatura, ¿verdad? Seguimos creyendo que la ley de radiación de Planck es infalible, de ahí para temperaturas lo más altas del orden de 10 a la 4 Kelvin, por ejemplo, que serían las estrellas más distantes, ¿verdad? Y sí tenemos un límite práctico en la parte inferior que básicamente es el cero absoluto. Ahí están los puntos distribuidos, ¿verdad? Hay algunos detalles que no voy a entrar mucho en ellos, pero que son interesantes, ¿verdad? Digamos, hay rangos en los que usted define la temperatura por la presión de vapor de helio. En los rangos de criogenia ocurren cosas interesantes, porque usted tiene, por ejemplo, lo que se llaman el helio tercero y el helio cuarto, una cosa que se llama el punto lambda, donde usted tiene superfluidos, ¿verdad? Entonces, estos superfluidos tienen características bien raras. Por ejemplo, son fluidos que pueden subir a lo largo de las paredes, ¿verdad? Son fluidos que no son como el agua, que usted conoce a temperatura ambiente, sino que tienen otro tipo de propiedades y que pueden ser utilizadas en la parte de termometría. Entre los 3 y los 25 Kelvin por ahí se utiliza también
termómetro de gas, pero este es de gas helio, ¿verdad? Con 3 puntos fijos de escala. Después de ahí, de los 13 hasta los 1235, vean que es un rango muy grande. De los 13 Kelvin hasta los 1235 se utilizan los termómetros patrón de resistencia de platino, calibrados en puntos fijos. Los termómetros de resistencia de platino considero yo que posiblemente son la mejor tecnología desarrollada por el ser humano para medición de temperatura. Digamos, si yo tuviera que definir el hito más importante en el desarrollo de la temperatura, yo mencionaría dos cosas. La primera, la definición teórica. El comprender realmente qué es temperatura, que es un concepto bien complicado, ¿verdad? Pero el segundo sería desarrollar esta tecnología que para mí es el PT100 o RTD de platino, que son los termómetros que se utilizan en los principales laboratorios primarios del mundo para poder calibrar termómetros. Nosotros tenemos uno en el laboratorio de metrología, ¿verdad? Al servicio precisamente de ustedes. Y si necesitan en algún momento utilizarlo, calibrar algún termómetro, para algún trabajo de ustedes, para alguna cuestión de sus proyectos de graduación. Entonces saben ustedes que disponen de ese termómetro que tenemos ahí en nuestro laboratorio. Y luego por encima de los 1235 Kelvin, que básicamente es el punto de congelación de la plata, ya no te da el termómetro de resistencia de platino. Entonces utilizamos la ley de radiación de Planck, para lo cual se emplean termómetros, por ejemplo, como los pirómetros, que funcionan precisamente por radiación. Entonces, con esto, usted puede medir la temperatura del Sol, a pesar de que nunca llegaste al Sol. Es decir, lo interesante de la ley de radiación de Planck, no sé si ustedes eran conscientes, chicos, es que si no fuera por la ley de radiación de Planck, sería imposible medir temperaturas por encima de 1235 Kelvin. Imposible, porque no puedes aplicar la ley cero de la termodinámica. Entonces, la ley de radiación de Planck me permite a mí relacionar la temperatura con una radiación que puede viajar a lo largo del vacío y que por lo tanto me permitiría medir temperaturas a distancia, y eso se considera una gran ventaja, por ejemplo, cuando usted tiene hornos refractarios o cuestiones de muy alta temperatura. La ITS 90 tiene fórmulas de interpolación. Aquí les doy solo un ejemplo de una fórmula. Por ejemplo, para el rango desde 1380 hasta 273 Kelvin para un RTD se define esta formulita que depende de una serie de constantes que las va dando el BPM, ¿verdad? En la ITS 90, esto es un polinomio de orden 15, ¿verdad? El WR básicamente es una relación entre la resistencia en el punto fijo y entre la temperatura, digamos, el punto en la medición de temperatura y un punto en el punto triple del agua. Entonces, esto es una relación, esto es un parámetro adimensional y este I básicamente es un contador que va de 1 hasta 15. Entonces, con esta fórmula, midiendo esta relación de resistencia y conociendo estas constantes, usted puede predecir la temperatura de una manera muy precisa utilizando una RTD. Y es que uno de los fenómenos más interesantes que hay es la alta precisión que usted puede establecer entre la resistencia y la temperatura en un dispositivo de este tipo, ¿verdad? ¿Qué tipos de patrones existen? Bueno, ven qué bonito. Estas son fotografías de algunos puntos triples. Por ejemplo, estos son puntos triples del agua. Pues hay diferentes patrones que usted puede comprar. Usted los puede adquirir dependiendo del nivel de profundidad de inmersión, ¿verdad? Hay puntos fijos de mercurio, por ejemplo. Estos se utilizan en muy bajas temperaturas del orden de menos 38 grados Celsius. Y puntos fijos de aluminio. Los puntos fijos de aluminio son de alta temperatura. Por lo tanto, se utilizan no en baños isotérmicos, sino en pozo seco. El pozo seco es un bloque básicamente hecho de un metal que usted le mete resistencia, mete corriente, él calienta y entonces aquí usted puede generar puntos fijos para el aluminio, ¿verdad? Esto es el detalle de una celda, chicos. Ven, aquí está el pozo termométrico, ¿verdad? Y básicamente aquí podemos ver la formación entonces del punto triple, ¿verdad? Esta es la profundidad de inmersión de célula. Aquí se puede ver el hielo, el agua y el vapor. Y aquí hay un anillo precisamente donde el pozo termométrico entra en contacto y podemos definir que ahí es donde se define ese punto triple del agua, ¿verdad? Los termómetros de resistencia de platino fueron propuestos en el siglo XIX por Siemens, ¿verdad? Y no solo es de platino, también hay de cobre y níquel, pero sin embargo el platino es el que tiene un mejor comportamiento. Hay algunos de cobre, chicos, y son bastante buenos.
En general, el termómetro de platino tiene la ventaja del rango de aplicación es muy amplio, el cobre no tanto, pero la linealidad es bastante buena. Tenemos diferentes tipos de termómetros de resistencia de platino, de cápsula, de tallo largo, ¿verdad? Y de alta temperatura, ¿verdad? Entonces hay diferentes diseños por ahí. Esta es la forma en que se ve un termómetro de resistencia de platino. No es conveniente colocarlo contra la mesa, pero bueno, esa fotografía fue la que encontré de Isotec, así, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esto hay que manejarlo con muchísimo cuidado, porque un golpecito ya lo puede desajustar. Entonces, estos son los termómetros de resistencia de platino. Hay una serie de fórmulas que vienen adjuntas, que son gratuitas, y usted las puede bajar en este documento. Ahí están todas, ¿verdad? Ahí en la tarea van a haber algunas preguntas donde ustedes tendrán que familiarizarse un poco con ese tipo de fórmulas de interpolación, pero eso lo vamos a dejar para la tarea. Y básicamente hay formas ya a nivel secundario de poder medir temperatura. A ver, hay una definición de temperatura y patrones de temperatura, pero hay dispositivos para poder medir temperatura en planta. Uno de estos son los termómetros bimetálicos. Los bimetálicos no necesitan electricidad, sino que son solamente dos metales con coeficientes de expansión distintos, que cuando usted los coloca en forma de un helicoide, permiten entonces una rotación en forma de espiral y la generación entonces o un cambio angular en lo que es la medición de temperatura. Entonces, no sé si ustedes los han visto, pero se utilizan mucho en los relojitos comerciales, donde te miden temperatura con un indicador y no tienen batería ni nada. Esos son los termómetros bimetálicos, ¿verdad? Tenemos también los famosos termómetros de líquido en vidrio. Antiguamente se usaban en mercurio, pero ya no se fabrican en mercurio. Y antes también se conseguían en grados Fahrenheit. Ya no se consiguen. Los de grados Fahrenheit son de museo. Una vez me pasó en el laboratorio donde yo trabajaba que un cliente mandó un termómetro en Fahrenheit que lo calibraran y resulta que durante el proceso de calibración el termómetro se dañó, se fatigó. Entonces el técnico que estaba a cargo estaba todo asustado, ¿verdad? Porque él decía que les compráramos otro termómetro en sustitución, pero no se consiguen. Se consiguen en grados Celsius. Y ya poco a poco el mercurio ha dejado de utilizarse por el tema de que es muy tóxico, ¿verdad? Y ahora se utilizan otros líquidos como el tolueno, que es un líquido de color rojo. Entonces yo les invito a ustedes, si no han visto un termómetro, que pasen en algún momento ahí por Diprolab o por cualquier lado y consíganse un termómetro. Yo creo que es bueno que los vean. Los termómetros, digamos, son baratos, valen como unos menos de 10,000 colones, 5,000 colones, incluso algunos. Y yo creo que es bueno que ustedes vean, distingan la división de escala, vean el tipo, digamos, de columna termométrica que tienen. Los termómetros deben guardarse siempre en forma vertical para evitar rompimiento de columna, ¿verdad? Ahora también hay resistencia basada, hay termometría basada en resistencia térmica, en resistencia eléctrica, donde esa resistencia eléctrica genera lo que se llaman los RTD o detectores de temperatura por resistencia, ¿verdad? Entonces, este tipo de detectores, básicamente, lo que son detectores sensibles a los cambios de temperatura. Hay diferentes tipos de configuraciones. E incluso, si ustedes llevaron Física 3, tuvieron que haberle hablado del puente de Wheatstone, que también son aplicaciones donde este tipo de termómetros se emplea, ¿verdad? Tenemos lo que son los termistores, son similares a los RTD, a los detectores de temperatura por resistencia, pero su resistencia más bien disminuye con la temperatura. En vez de aumentar, disminuye. No necesariamente siguen estas curvas. Este tipo de curvas se llaman curvas de Arrhenius. No necesariamente son así, pero proveen, digamos, un medio muy preciso para poder predecir temperatura, pero funcionan de manera similar a un RTD y es mucho más barato. Y tenemos lo que son los termopares. Los termopares se basan en tres principios: el efecto Seebeck, el efecto Thomson y el efecto Peltier. Básicamente lo que usted tiene son dos materiales unidos básicamente en dos temperaturas, en dos reservorios a temperaturas diferentes. Es interesante porque este concepto es bien raro, chicos, es bien raro. La primera vez que a mí me lo explicaron, yo sinceramente no me lo creí. Tuvieron que pasar años para poder empezar a entender que esto es así. Si usted tiene dos reservorios a temperaturas diferentes y conecta esos materiales, se genera en medio de ellos una FEM. Es decir, usted puede crear una batería si tuviera dos medios a temperaturas diferentes. Claro, esta FEM que usted genera aquí es una FEM de milivoltios, es muy pequeña, de milivolts, ¿verdad?
Es muy pequeña, pero si usted logra caracterizar y medir bien esta FEM como un dispositivo de medición, podrías entonces construir un dispositivo basado en esas dos temperaturas, ¿verdad? Yo creo que aquí es importante ver lo siguiente antes de explicarles la última parte de la presentación, porque esto tenemos que dimensionarlo muy bien. Entonces, básicamente hemos hablado de tres tipos de dispositivos. El primer dispositivo del que hemos hablado son los de más precisión, que es el PT100. El PT100, ¿verdad? El PT100 es básicamente un termómetro de resistencia de platino. Podríamos hablar que los termómetros de resistencia de platino son los más caros que existen, ¿verdad? Y los más finos. Calibrar un termómetro de estos se las trae, más o menos vale unos $2,000 la calibración. Comprar el termómetro nuevo puede valer $5,000, $6,000. Y la resolución que usted puede leer en este tipo de termómetros es en 0,001 grados Celsius. Es decir, esto le dice uno un milikelvin. No se dice milicelsius, eso no se usa en metrología. Decir milicelsius está mal visto, chicos. Eso es como, no sé, no saber combinar la ropa. Eso no está bien. Usted dice milikelvin o 0,001 grados Celsius. Luego tenemos lo que son los termistores. Los termistores son patrones muy buenos que también funcionan con un dispositivo similar a un RTD y un módulo, pero sus divisiones de escala andan en el orden de 0,01 grados Celsius, ¿verdad? Es decir, estos andan en 10 milikelvin. Entonces, su resolución no es tan buena. Y tenemos lo que son los termopares. El termopar es la aplicación barata que existe a nivel industrial para medir todo tipo de temperatura. Es decir, los termopares se usan casi que absolutamente en todo lado y las divisiones de escala andan en el orden de 0,1 grados Celsius. Esos son 100 milikelvin. Entonces, es importante ver eso. Un termómetro de líquido en vidrio, vamos a escribirlo por aquí, TLV es termómetro de líquido en vidrio, ¿verdad? Como esos que vimos nosotros de bulbo, las divisiones de escala andan en el orden de 1 grado Celsius. Hay algunos más finos, pero a nivel práctico, esa es la escala. Entonces podemos ver ahí las diferentes, digamos, tecnologías en función del nivel de resolución que obviamente va asociado a la exactitud del termómetro que usted quiera utilizar para una aplicación específica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, resulta que existe un método más para medir temperatura que es radiación. La ventaja de la radiación tiene muchos problemas. O sea, es complicada de entender, de reproducir, no es muy precisa, es muy bonito, el tema es bellísimo, ¿verdad? Entonces pueden meterse, es un tema bellísimo porque históricamente incluso tiene aspectos súper interesantes. Ese fue un problema que en el siglo XIX a los científicos les preocupaba mucho. No sé si ustedes saben que hay problemas en la ciencia que ahí están y que han pasado años y no los han logrado resolver, ¿verdad? Por ejemplo, la ecuación de Navier-Stokes. Esa ecuación tiene décadas, siglos de haberse planteado y nadie la ha podido resolver porque es no lineal, ¿verdad? Entonces es un problema abierto, ¿verdad? Es un problema que nadie ha resuelto todavía, ¿verdad? Bueno, resulta que dentro de los muchos problemas que hay y que todavía los hay, si a alguno le interesa, yo les puedo comentar qué problemas en este momento están ahí abiertos para que alguien los vaya a resolver, ¿verdad? Hay uno que era precisamente el de la radiación de Planck. Resulta que hay una ley que básicamente funcionaba en bajas temperaturas y otra en altas temperaturas. Y fue precisamente hasta que vino la mecánica cuántica que logró unir esas dos partes, porque había una parte que le llamaban la catástrofe ultravioleta, que era que se creía que una de las leyes que funcionaba en baja temperatura iba a generar una catástrofe debido a que había un punto en el que la radiación tendía a infinito. Entonces eso era falso, pero fue una época, el siglo XIX, chicos, fue la época de la inocencia tecnológica. En el siglo XIX, la persona que vivió en el siglo XIX pensaba que ya todo estaba construido. Ver el telégrafo, ver las ecuaciones de Maxwell, el electromagnetismo,
ver la gente fascinada porque se encendía un bombillo de luz eléctrica que en aquel tiempo eran de corriente directa, ¿verdad? Y que no fue sino hasta Nikola Tesla, que implementa el transformador de potencia y que fue muy criticado por eso, que cambió la forma en que hoy tenemos la electricidad, ¿verdad? Y hoy por hoy es el héroe de todos los ingenieros eléctricos, ¿verdad? Digamos, los bancos de transformadores, básicamente lo que hacen es un intercambio entre corriente y tensión. Entonces usted tiene alta tensión, baja corriente, pero eso no es útil. Usted necesita alta corriente en una baja tensión para que sea funcional en las casas. Entonces, todo eso fue un desarrollo. Resulta que la temperatura por radiación tuvo eso. Es un tema que empezó a desarrollarse desde el siglo XIX, se le metió mucho trabajo y se desarrolla este tipo de medición. Gracias a estas mediciones fue posible leer nuestro universo, conocer las temperaturas de las estrellas, entender, por ejemplo, los espectros que tienen diferentes compuestos, entender de qué está construido el universo, ¿verdad? Entender muchas cosas que realmente cambiaron la forma en que nosotros hacemos ciencia. Ahora, la operación básica de un termómetro de este tipo de resistencia, aquí se presenta un termómetro de radiación manual, pero ya esto no se hace manualmente. Básicamente usted lo que tiene es un rióstato aquí, ¿verdad? Básicamente un variador de resistencia donde usted, si el filamento está muy frío, lo va a ver de esta manera. Y si está muy caliente, lo ve de esta otra manera. Tiene que verse totalmente blanco para poder saber cuánto es la corriente que tiene que fluir a lo largo de la lámpara del pirómetro. Eso lo hace automáticamente el sistema, ¿verdad? Y nos da a nosotros ya un valor de temperatura basado básicamente en el hecho de que tengamos un cuerpo negro. Nosotros tenemos un equipo bastante bueno ahí en el laboratorio que permite medir temperatura corporal, muy bonito, ¿verdad? Si en algún momento voy a ver si logro poner las prácticas para el verano, si alguien quiere ir, les invito a que puedan ir para que lo conozcan y conocer un poquito cómo se mide radiación. Muy bien, y los termómetros de líquido en vidrio, que básicamente son los más comunes, los hay de inmersión parcial, total y completa. No es que usted escoge el nivel de inmersión, sino que depende de la construcción del termómetro. Nosotros vamos a trabajar termómetros de estos dos tipos, parcial y total, completa no se usan. El nivel de inmersión en uno de inmersión parcial tiene, digamos, una marquita, una abolladura, es decir, como una protuberancia aquí en el termómetro que es el nivel de inmersión, una marca o una línea marcada donde usted tiene que tener ahí el nivel de inmersión. Si es un termómetro de inmersión total, que son los más típicos que uno compra y no tienen esa marca, hay que sumergirlo hasta el punto donde usted está midiendo la temperatura. Si el nivel de inmersión del baño no le da para llegar hasta arriba, porque el baño es poco profundo, entonces necesita aplicar lo que se llama una corrección de columna emergente, que eso lo vamos a ver en la calibración de termómetros la próxima semana, ¿verdad? Pero entonces, uno del termómetro depende que sea, digamos, cómo constructivamente esté, cómo se haya fabricado, usted sí tendrá diferentes tipos, digamos, de uso, ¿verdad? Un termómetro de líquido en vidrio es como este, ¿verdad? Tiene un bulbo, una cavidad de contracción y un capilar. Entonces, si ustedes logran conseguirse uno o buscarlo por internet, chicos, prestenle atención, ¿verdad? Aquí tienen una cámara siempre de expansión. Y hay termómetros, por ejemplo, que si usted los deja horizontales, se le da un rompimiento de columna. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Este es el ejemplo, por ejemplo, de un termómetro que ya no se usan, ¿verdad? Pero que en los años 90 se usó mucho, que fueron los termómetros clínicos y ahora hay otras tecnologías mucho más precisas para medir, ¿verdad? Ahora en el siglo XXI nos fascinamos con lo digital, ¿verdad? En los años 90 no era así. En los años 90 había mucho, o en los 80 incluso había mucho instrumento analógico, ¿verdad? Ahora nosotros queremos un instrumento que nos dé una lectura en una pantalla, en lo que llamamos un indicador o display, ¿verdad? Indicador. Pero sin embargo, los instrumentos analógicos siguen utilizándose y yo creo que hay instrumentos muy buenos en el mundo analógico. ¿Cómo se calibra? Básicamente, un termómetro se calibra por uno de estos tres métodos. Puntos fijos. Los puntos fijos se utilizan para termómetros de resistencia de platino. Es un método caro y muy caro. Digamos, típicamente por puntos fijos, la calibración de un termómetro de resistencia de platino puede costar unos 800,000 colones. Y unos 4 puntos fijos, 5 puntos fijos, ¿verdad? Entonces es caro, muy caro. Hay que tener plata. Por comparación directa, utilizando un medio isotérmico, es la calibración más barata, es la que usted utilizaría para, por ejemplo, calibrar un termómetro de líquido en vidrio.
Termómetro de líquido en vidrio se calibra y la calibración puede costarle $100. ¿Verdad? Más barata, $100, no 800,000 colones, o sea, te cuesta 50,000 colones. Y también empleando cuerpos negros como los pirómetros, que también tienen un costo barato, similar a este, al de la comparación directa, pero tenemos que tener ahí básicamente el cuerpo negro, ¿verdad? Yo conocí un laboratorio que lo hacía muy sencillo, básicamente pintaba una cavidad con color negro mate y con esa básicamente proyectaba, se dirigía básicamente el termómetro hacia esa cavidad y con eso podía medir la temperatura. También la Comet tiene algunos dispositivos ahí que utilizando cuerpos negros te permiten también medir temperatura en lo que son pirómetros, ¿verdad? Este es básicamente el esquema de cómo funciona, digamos, la calibración. El termómetro que usted tiene aquí, chicos, el verde que ustedes lo ven, es el que usted quiere calibrar. Podría haber sido un termómetro de líquido en vidrio, un termopar, un termistor, lo que usted quiera. Este es el método de calibración por comparación directa con un baño isotérmico. Tenemos un baño donde ese baño se estabiliza. La estabilización de un baño toma tiempo, de más o menos 1 hora. Un baño moderno, un baño más viejo podría tomar hasta 6 horas. Pero un baño moderno, como el que tenemos nosotros en el laboratorio, en 1 hora ya se estabiliza. El fluido que utiliza es aceite de silicón, aceite muy, muy caro. Ese aceite da estabilidad térmica tanto en bajas como en altas temperaturas. Rellenar el baño de aceite de silicón tiene un costo de unos $2,000, bueno, entonces es caro. El baño isotérmico tiene un costo de unos $30,000 a $40,000, ¿verdad? Y súmele a eso los patrones. En este caso, este método es propuesto por el Centro Español de Metrología, el CEM, y ellos utilizan 2 termómetros de resistencia de platino. Eso no, nadie lo hace en este país, pero bueno, ellos tienen dinero y recursos para hacerlo y laboratorio primario lo que hacen es básicamente medir 2 temperaturas en el baño, promedian ellas 2 y consideran que en el promedio de esas 2 se encuentra la temperatura del termómetro que usted quiere calibrar. Entonces, tenemos un módulo y básicamente con un control de temperatura nosotros podemos registrar los errores de indicación entre el termómetro a calibrar y el termómetro patrón, ¿verdad? Bueno, quisiera terminar, chicos, con un pequeño comentario, El comentario que quiero hacer es un comentario económico. Yo no sé, yo a veces he sentido que en esta carrera somos buenos para calcular cosas, pero no somos buenos para cobrar, ¿verdad? Entonces yo creo que estos 10 minutos quisiera meternos un poquito en el tema económico a nivel de metrología. La metrología y como todo, digamos, campo de la ingeniería, usted tiene 2 visiones para poder verla. La visión romántica. ¿Qué es la visión romántica? Esa visión de que vamos a un mundo que vamos a cuidar, digamos, el medio ambiente, que ya no vamos a tener los hidrocarburos que tanto contaminan y matan a los animalitos, ¿verdad? Que vivimos en un planeta que básicamente, incluso hay gente que ahora está diciendo que el virus somos los humanos y no todos. Toda esa visión que es absolutamente subjetiva y que es totalmente válida, sobre la cual nosotros tenemos una percepción del mundo. Y que en la ingeniería mecánica siempre está. No sé si ustedes han sentido que durante toda la carrera todo es muy teórico, todo es mucho de modelos, todo es la precisión en cifras decimales, pero ¿en qué momento se te habla a vos de costo? Un proyecto, si usted no tiene un buen análisis de costo, se cae. Se cae. Se cae por más bonito que sea, por más importante que sea, por más impacto social que tenga, o sea, se va a caer. Entonces, vamos a hacer algunos numeritos rápidos para ver lo que es la calibración de temperatura. ¿Qué necesita usted si, digamos, usted quiere montarse mañana un laboratorio para calibración de termómetros? Entonces, imagínese, usted necesita básicamente un baño isotérmico. El baño isotérmico, pongámosle un costo más o menos razonable, te puede costar unos $30,000 uno barato. 50,000 uno más caro, pero digamos que usted compra uno de $30,000. Un PT100 te puede costar aproximadamente unos $5,000. O sea, en comparación al baño no es tanto. El fluido, ¿verdad? Entonces, el fluido termométrico que usted emplea para utilizar en el baño, si usted quiere utilizar un buen fluido, te cuesta unos $2,000, ¿verdad? Si usted utiliza aceite
Mineral, pues no, ¿verdad? Pero digamos, si usted utiliza un buen fluido, eso le va a costar unos $2,000, ¿verdad? Y bueno, la instalación, el mantenimiento y todo eso, que no lo vamos a incluir. Supongamos que usted dispone de esos recursos. Es decir, usted para poder arrancar de buenas a primeras necesita tener cash, ¿verdad? O sea, $37,000. Si no, con eso usted no arranca. Esto es la inversión inicial. La inversión inicial, si usted tiene ese dinero en su bolsillo, usted tiene dos opciones. O invierte en un laboratorio para calibrar termómetros o invierte en otras cosas, de un equipo de fútbol, no sé, en un puesto para vender lotería, no sé, se compra 3 carros y hace Uber. No sé, usted puede decidir. O sea, usted está compitiendo. Eso es una inversión donde no necesariamente la persona que tenga el dinero va a querer invertir en tu proyecto. Entonces, tu proyecto tienes que darle una rentabilidad. Entonces, piense entonces en todos los costos. Usted, por ejemplo, si cobrara, por ejemplo, que sería un precio razonable por calibración de unos $100, ¿verdad? Un precio por calibración de $100 y tomáramos una base anual de costos, ¿verdad? Vamos a tomar una base anual. ¿Qué es una base anual? Bueno, usted tiene la inversión inicial, pero tenemos una base anual donde vamos a ir incluyendo todos los costos que durante un año se van a incluir en el servicio. Usted tiene que hacer una calibración. ¿De quién? Tienes que hacer una calibración mínimo de lo que es el termómetro de resistencia de platino, que le va a costar unos $2,000. Necesitamos salarios. Y resulta que usted para poder cobrar, para poder realizar los servicios, necesita pagarle algo al técnico. Pues piense que es el salario de la secretaria, todo eso, ¿verdad? No sé, podría ser que usted a lo largo de todo el año, si es un técnico que usted le paga más o menos un buen salario, que pueden ser unos $800, digamos, al mes. Si usted ya se pone a ver, necesita por lo menos, si son $800 al mes, más o menos unos $10,000 al año por un técnico, nada más. Vea todo lo que necesita recuperar, ¿verdad? Y si a eso vamos a sumar toda la inversión de un sistema de calidad, ¿por qué? Porque si yo no tengo un sistema de calidad, a mí no me cobran, tengo que estar acreditado. Un sistema de calidad es caro y depende de cuántas magnitudes tenga. Un sistema de calidad más o menos tiene un mantenimiento de $10,000 al año, ¿verdad? Ahora, si usted tiene varias magnitudes, puede ser que sea un poquito menos. Entonces, digamos, si usted tiene 2 magnitudes, póngale $5,000. O sea, que usted trabaja dimensional y temperatura. Y otros gastos, implemento, luz, etcétera. Ahora, otros gastos, pongamos que otros gastos pudieran ser al año para mantener ese servicio, digamos, unos $10,000 más. Entonces, no sé si ustedes van viendo hacia dónde voy. Estos son $22,000 anuales. ¿Cuántos termómetros de $100 tengo que calibrar, por lo menos para recuperar esto, más la inversión inicial que tengo que recuperarla en un tiempo razonable? Y obviamente no es tan sencillo como simplemente dividirla, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo así. O sea, si usted quiere recuperar esta inversión, digamos, de $37,000 en un lapso, poniéndolo sencillo, ¿verdad? Haciendo números sencillos, digamos de 5 años. Y usted esperaría por lo menos esos $37,000 haberlos recuperado en 5 años. Entonces necesitaría anualmente recuperar $7,400 si lo estamos pensando a 5 años. Más los $22,000 anuales. Sí, esto nos da $29,400, casi $30,000 al año, ¿verdad? 29,400. Eso implica que usted tendría que, para recuperar esta inversión, calibrar unos 294, aproximadamente 300 termómetros. ¿Ok? Calibrar 300 termómetros, suponiendo que usted trabajara 50 semanas al año, implica 6 por semana. Y 6 por semana
para apenas medio recuperar la inversión, chicos. Entonces, ¿para qué les digo todo esto? Para que sepan ustedes que la metrología, para que pueda hacer negocio, solo funciona en gran volumen. O sea, calibrar 6 termómetros por semana, una calibración dura más o menos 6 horas, implica tamaño y tiempo. Calibrar 6 termómetros se pueden calibrar simultáneamente, pero realmente es un alto costo. Entonces, cuando ustedes vayan a pagar $100 por una calibración, dos cosas. Primero, asegúrense que el servicio que ustedes les están dando está bien. Es un buen servicio. Hay laboratorios que no dan buen servicio. Pregunten por un servicio de calidad. Ustedes están pagando por ese servicio. Y luego, de repente, a veces se da esta visión de que la metrología debería ser gratis, ¿verdad? O sea, hay cosas que la gente valora más. Por ejemplo, comprar un iPhone. Por eso sí pagamos un montón de plata. Comprar una computadora Mac. Pero pagar una calibración, de repente sentimos que no nos dan nada. Nos dan un papelito firmado con los valores de incertidumbre. Bueno, debemos darle un poquito más de valor porque realmente temperatura es una de las magnitudes más caras que hay para poder hacer inversión. Se los digo, chicos, porque digamos, un precio de 100 es un precio que yo siento bajo en una calibración, ¿verdad? Ustedes podrían investigar un poco los laboratorios secundarios de este país por donde te cobrarán una calibración, pero sepan más o menos que detrás de un buen servicio de calibración tiene que haber todo un sistema tecnológico que soporte toda esta parte, ¿verdad? Pregunta, chicos. Profe, en cuanto a la demanda, ¿qué tanto? O sea, yo estoy poniendo ahí que necesito 300 termómetros, pero Correcto. ¿cuánto realmente la gente ocupa calibrar termómetros? Es una excelente pregunta. Ahí es donde usted, como negociante, usted como ingeniero, vas a tu empresa y firmas contratos. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, usted va a una médica o usted va a Dos Pinos. Por ejemplo, en Dos Pinos hay una empresa que es SCM Metrología. Habla con el gerente y le dice, vea, ¿cuántos termómetros tiene usted en toda la planta? Y le puede decir, tengo 2000. Ok, entonces hagamos un trato. Yo le brindo a usted el servicio. ¿Por qué? Porque Dos Pinos su prioridad es producir leche, no calibrar termómetros. Yo le puedo vender el servicio. Entonces ahí es donde es importante que usted a nivel de comercio dimensione con qué cliente va a trabajar. No tiene sentido hacer una inversión de este tipo si usted no conoce cuál va a ser la demanda, don Mario. Entonces, conozca primero las necesidades de sus clientes, ¿verdad? En este país, no sé cuántos de ustedes pretenden, digamos, independizarse como profesionales. Espero que muchos de ustedes, ¿verdad? Como muchos de ustedes. Yo creo que en ingeniería uno tiene que, o sea, la universidad están invirtiendo en ustedes para que ustedes se independicen y sean profesionales afuera, ¿verdad? Ojalá usted también, Mario. Pero si usted va a montar entonces una empresa, siempre mida la demanda. Yo creo que eso es muy importante. Mida la demanda, mida cuánto te cuesta el servicio y si vale la pena realmente hacer esta inversión. Porque realmente yo una de las cosas que más admiro es al inversor. A veces nosotros en la sociedad actual no le damos valor a la persona que genera empleo, ¿verdad? Todos nosotros queremos tener trabajo y ganarnos una millonada. Sí, pero generar el trabajo, ¿cómo lo genera usted? Lo genera a partir de conocer las necesidades que existen en las diferentes industrias y poder ofrecer una solución. La metrología es un negocio. Y hay muchos laboratorios que están haciendo plata. Por ejemplo, aquí SCM Metrología es un laboratorio que bien que mal ha hecho su trabajo. Hay otros que no les ha ido bien. Hay unos que sí les ha ido bien. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, A1, el laboratorio, que por ahí está brindando servicios. Hay laboratorios empresariales, por ejemplo, la empresa Bridgestone. ¿Qué dijo Bridgestone? Bridgestone dijo, hey, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo no voy a contratar a nadie de afuera que me calibre. No sé, contratamos a un señor, a usted, Mario, o a cualquiera, usted me va a montar el laboratorio haciéndome todo el análisis económico y todos los servicios de planta me los va a dar usted. Usted no me va a cobrar porque para eso le pago un salario y le doy todos los insumos. Entonces también esa es otra forma, digamos, de crear sistemas de calidad. No necesariamente subcontratando el servicio a una empresa afuera, sino implementando el servicio como un departamento que soporta a la misma empresa, como lo hace, por ejemplo, Bridgestone. También hay híbridos. Hay empresas que dicen, bueno, yo voy a tener mis controles en mi laboratorio, pero hay ciertos servicios especializados que mejor que vengan afuera y me los den. Entonces, por ejemplo, Riteve, con lo que es calibración de sus equipos de inspección vehicular, los analizadores de gases, lo que es, por ejemplo, taxímetros, frenómetros, esos son servicios externos que ellos contratan a SCM Metrología y Laboratorios, con un contrato. Ellos firman un contrato, por decir algo, 60 millones de colones al año y usted se encarga de todas las estaciones. Y bueno, y si hay emergencias, te las pago por aparte también, ¿verdad?
Nada es gratis, ¿verdad? Y además, el compromiso. Digamos, un buen cliente, si usted ofrece un servicio de calidad y con compromiso, prefiere pagar un poquito más, pero que tenga el compromiso. Y el compromiso es algo que solo se va adquiriendo con el tiempo, chicos. Es algo que solo conforme usted va trabajando con su cliente y usted va cumpliéndole a su cliente, el cliente va a ver si tiene confianza o no en usted. Entonces también se los dejo por ahí. Ojalá que algunos de ustedes puedan, o todos ustedes, o los que quieran, es que esto de la ingeniería es muy vocacional, ¿verdad? Quieran independizarse, trabajar, montar empresas, generar fuentes de empleo y hacer crecer este país, piensen un poco en todo eso, ¿verdad? Siempre la visión comercial yo creo que es importante. Y yo creo que el conocimiento que adquirimos nosotros y tenemos como ingenieros puede servir para resolver muchos de los problemas que hay aquí. Chicos, créanme que nosotros los ingenieros mecánicos tenemos capacidad de hacer grandes cosas. Y creo que todos lo hacemos. Yo desde la docencia aquí creo que trato de hacer siempre mi mejor esfuerzo trayendo mi experiencia desde afuera, ¿verdad? Eh, yo trabajé 7 años en la calle en servicios de calibración y los clientes agradecen eso. Hay problemas ahí que están esperando ser resueltos. Hay servicios que están esperando ser atendidos. Por ejemplo, hay clientes que necesitan servicios de capacitación en el tema de incertidumbres. Con un buen servicio te puedes ganar 400,000 colones en una capacitación de una semana y eso no cae nada mal. Entonces yo pienso que si usted logra vender bien sus servicios, si usted logra darle una visión comercial a lo que usted sabe y lo que usted puede ofrecer, puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo admiro, por ejemplo, y no tengo ningún problema en decirlo públicamente, a nuestro compañero don José Rodríguez, lo conocen ustedes, ¿verdad? El profesor que da sólidos. Él es Sí, empresario. sí, sí. Él es empresario y es una persona que tiene muchísima experiencia a nivel de empresa, ¿verdad? Y si ustedes hablan con él, no todo ha sido fácil en la vida, ¿verdad? Generar empleo no es una cosa tan sencilla, ¿verdad? Entonces, yo les invito también a que ojalá, si alguno de ustedes tiene esa inquietud, trabajen. O sea, ustedes pueden trabajar por una empresa, pueden trabajar para alguien durante un tiempo. Si ustedes quieren, pueden independizarse, ¿verdad? Este otro compañero de nosotros también, don Luis Flores, por ejemplo, que da en la sede de aire acondicionado, él también es empresario, tiene su propia empresa de aire acondicionado. Entonces también ustedes podrían independizarse y buscar también una forma en que ustedes puedan sacarle provecho del conocimiento valioso que van a aprender a lo largo de esta Bien. carrera. ¿Está bien? Profe, ¿Sí? Don Luis. desde, sí, señor, Ujú, ahora que se ha estado cuestionando tanto el recurso que se le da a las universidades y que de hecho los diputados ujú. recomendaron que las universidades tenían que generar sus propios ingresos, en la escuela no se ha considerado, por ejemplo, un laboratorio de esto de calibración. Vieras que ¿Cómo? de momento no, porque la facultad más bien tiene uno, que es el APCAL. Pero en su momento, sí el APCAL estuvo brindando servicios afuera, no solo a nivel de facultad, sino afuera. El tema está en que la competencia le ganó por fuera, ¿verdad? Pero sería una buena opción. Yo incluso creo que la Escuela de Ingeniería Mecánica, siendo sinceros, ¿verdad? Yo creo que yo hablo sin prejuicios, chicos. Nos hemos quedado en eso. Nos hemos quedado porque nosotros podríamos brindar muchos cursos de capacitación. Ahora se nos ha complicado un tema del COVID, pero eso sería poner excusas para las cosas que usted no ha hecho en la vida, ¿verdad? Pero yo pienso que sí, que de hecho, digamos, el laboratorio que tenemos nosotros ahorita de metrología, la idea es enfocarlo un poco a servicios, pero más bien servicios internos de la facultad, que ya van a ser más que todo las tesis de licenciatura, de maestría, investigaciones contratadas, ese tipo de cosas, pero uno también puede ofrecer servicios hacia afuera. De hecho, ahorita, digamos, el profesor Wagner Mejías está con un proyecto de ofrecimiento de servicios, precisamente de servicios específicos, de pruebas de ensayo para clientes, sobre todo en las médicas, que algunas están pidiendo mucho ese tipo de servicios y los estamos dando. Sin embargo, necesitamos crecer y darle tal vez una visión comercial. Yo siento y a nivel de mecánica, una de las cosas que nos falta es eso, entender un poquito más que hay que darle visión comercial y no solo a la metrología, a todo lo que nosotros hagamos, don Luis. ¿Está bien? Sí, eso es algo que las universidades en otros países hacen también. Sí, claro, por supuesto. Y digamos, aquí tenemos la estructura legal a partir de Fundevi, ¿verdad? De poder hacer eso. Entonces yo pienso que también es algo que ahí les dejo inquietud para que ustedes hagan. Si ustedes no encuentran trabajo en algún momento, hagan su propio nicho de mercado. Yo creo que se puede.
se puede hacer, ¿verdad? Déjenlo por ahí, ténganlo ahí como en mente, ¿verdad? Bueno, chicos, básicamente eso es la introducción que quería darles hoy al tema de temperatura. Entonces, denme chancecito en la tarde para poder enviarles la tarea 4. Y nada, la próxima semana vamos a seguir con la parte de calibración de termómetros. Y si alguien tiene alguna otra consulta adicional, nada más me escribe y yo voy a estar aquí en la tarde disponible por si alguien lo necesitara. Muchas gracias, chicos, y que pasen muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Cuidado, profe.